Volvemos a Valparaíso, volvemos a la comisión mixta. El senador Sandoval a esta hora por la región de Aysén en esta discusión que sigue se alargado con respecto al fraccionamiento pesquero. El tema de las merluzas no está cerrado. Pero si No. El diputado Brito se opuso a que reabra el debate de la merluza común, del fraccionamiento. Por eso digo. Sometamos a eso. Presidente, lo que se quiere conocer es cuál es la propuesta. Y será en junio, en ese momento, si cerrarán o no el debate. Yo hago uso de mis facultades, señor secretario. bueno, el presidente quiere ver si hay la unanimidad para reabrir el debate. Eso sería, ya dijo que no. Entonces lo que corresponde es mandar a la sala las 22 pesquerías para votarse en conjunto y lo de la merluza que se vote aparte. Eso es. ¿Ah? Pero, Senador Núñez. Mire, yo entiendo que todos tenemos intereses y en esto, por lo que representamos nuestras regiones, por los pescadores que tenemos, por la gente que nos pide hacer gestiones, eso es tener intereses, si no es algo negativo. Ahora, si a usted le molesta, ya no es culpa mía, pero yo estoy expresando mi opinión. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo que le pido, presidente, es que tratemos de actuar a lo que uno interpreta es el reglamento. Si vamos a dividir la votación de la comisión mixta, lo que dice el reglamento es que se divide el informe. El informe no existe, porque el informe solo está cuando terminamos de votar. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Y si no lo hace usted, lamentablemente va a cometer un error de interpretación que yo creo que es un error que nos va a perjudicar. Ahora, ¿cuál es la ventaja que yo veo? Usted dice, nos dio la unanimidad. Pero yo creo que hay posibilidad de que incluso se pueda hasta reabrir y la unanimidad cambie, pero denos la posibilidad de buscar un acuerdo hoy día. Entonces, y si no, vamos a tener que pedir la intervención del secretario del Senado, porque esto es un tema reglamentario claro, nítido. No es común que en la mixta se divida, ha ocurrido, sí, ha ocurrido, usted tiene razón en eso, es su facultad, pero es una excepcionalidad y no podemos dividir lo que no existe aún. Yo no puedo ver un informe que no existe. Tenemos que terminar de votar, porque ¿dónde va la indicación que propuse yo? No se sabe. Entonces, presidente, pidamos que venga el secretario del Senado y nos aclare el punto. Yo creo que es relevante. Se votó, Núñez. pero puede reabrirse. Muchas gracias, Pero presidente. porque Voy a tratar de si me permite. Por favor, le ruego que mantengamos Sino que Mire, presidente, voy a no, ser lo más directo, ojalá, respecto a este punto, para enfatizar por qué, a mi juicio, no se debiera resolver cómo se va a llevar esta votación al Senado o a la Cámara. Si usted me pregunta la postura del Ejecutivo con la situación que hoy tenemos, en que no tenemos acuerdo en la merluza, nosotros estaríamos por dividir. Esa sería la apuesta del Ejecutivo. Y lo hemos conversado, además por una razón simple, porque tendríamos 21, incluso, a ver, primero, lo que lleva la mixta no son las 20, sino que es sardina y anchoveta, que es súper importante, reineta, pero no la fraccionamiento, sino una regla específica respecto a qué pasa si la cuota global cambia, en fin, y el tema financiamiento y merluza. A nuestro juicio, si la situación de la merluza fuera tal cual como está hoy, nuestra postura sería dividir la votación. Esa sería nuestra postura, porque creemos que no se puede poner en riesgo los otros temas, en particular la sardina anchoveta, que tiene unanimidad de esta comisión. Pero puede pasar que a propósito de esta conversación de 2 semanas y a propósito de lo que está planteando el senador Núñez, podría pasar que finalmente tenemos acuerdo. Y entonces, si tuviéramos acuerdo, nuestra postura sería no dividir. Por supuesto, esta es una prerrogativa, yo comparto con una prerrogativa suya y yo no nos corresponde a nosotros dar una opinión distinta a lo que está planteando la Secretaría. Pero creemos... Pero en el caso de la merluza, ya está zanjado. Sí. Bueno, yo El creo... problema, ministro, que no está pendiente. Sí, lo que pasa la merluza ya fue fraccionada. Bueno, El miércoles pasado, o sea, no está pendiente. Insisto lo que planteo. Creo que hay posibilidad de mejorar un acuerdo que logre 2 cosas que no estamos logrando al día de hoy en la merluza, que es
y que sí logramos en todas las otras pesquerías, que es una mejora del sector artesanal, pero sin poner en riesgo a la industria. Esa siempre ha sido nuestra postura y creemos que hay que hacer un esfuerzo en esa dirección. Ahora, si se cree que ya no hay espacio para ese esfuerzo, que la propuesta que se han planteado no van a poder lograr un acuerdo distinto, que yo también creo que incluso podría reabrir la votación en la medida que se haga un acuerdo más global, que implique una transición, que implique eventualmente una cuota final de esa transición que sea distinta. Yo creo que hay espacio para eso. Y creo que vale la pena por todo lo que han dicho ustedes. Y todo lo que han dicho ustedes es que vale mucho lo logrado hasta ahora. ¿Por qué no hacemos el último esfuerzo para lograrlo también en el caso de la merluza? Ahora, insisto, si la cosa es como hoy, nuestra postura es dividir, pero creemos que lo podemos hacer mucho mejor de lo que tenemos hoy. Esa es nuestra postura, respetuosamente, presidente. La dije públicamente. La proposición entonces es dividir, ¿no es cierto?, la merluza común separado del texto de la mixta, en definitiva. En votación la propuesta del presidente para separar la merluza, o sea, que quede como está y vaya hacia la sala. Esa es la propuesta del señor presidente. Votación separada en el caso de la merluza. Eso es. Senador señor Kuchel. Senador señor Kusanovich. Senador señor Núñez. En contra. Sí, yo quiero fundamentar mi voto. Yo creo que estamos cometiendo un error de procedimiento y además estamos impidiendo generar un acuerdo. Me llama mucho la atención que en la mixta que buscamos acuerdo nos estemos precipitando. Todos cometemos errores, yo no voy a demonizar a nadie, pero les pido que tengamos una cuota de racionalidad. Y respecto a la propuesta de dividir la votación, no estoy de acuerdo porque justamente eso impide que hagamos este acuerdo que se está planteando. Así que en contra de la propuesta que está haciéndose de dividir la votación de un informe que no existe, que es más curioso todavía. Sandoval. Sí, no solamente para aclarar. Yo entiendo que este proceso es una solución para el problema de fondo. Yo confío que dentro de toda la diversidad, porque las ideas a lo mejor de gradualidad y otras quizás pueden, al final la gradualidad existe en los primeros 2 o 3 años y después vuelve al mismo fraccionamiento, que es lo que generó el conflicto en el cual hoy día metido la zona de Concepción. Exactamente igual. Simplemente dilatamos la decisión y yo creo que a nadie le haría bien, a ninguna persona le haría bien, ¿no es cierto?, pensar que en 2 o 3 años más yo tengo una espada que se me va cortando todos los años. Por lo tanto, aquí hay que buscar una solución que sea definitiva, que sea radical, que le dé certeza, que lo que tanto se busca hoy día es la institucionalidad, que le dé certeza a un mundo y que le dé certeza al otro. Y eso lo mejor es que en ese mecanismo que establece el reglamento se resolverá, ¿verdad? Y de aquí tenemos hasta esa fecha y el gobierno le pondrá todas las urgencias pertinentes al proyecto para que ingrese rápidamente a la sala de la Cámara, se resuelva rápidamente en la sala del Senado y en este intertanto construyan con los equipos técnicos, ¿verdad?, la mejor propuesta de solución, armonizar los diferentes sectores. Pero creo que lo que más se busca hoy día en este sentido es certeza. Gradualidad, lo que menos aporta precisamente es a la certeza. La industria o los artesanos deben saber perfectamente cuánto es hoy día, hasta los cuántos dura este fraccionamiento subsidiario, 20 años. Pero el resto, bueno, por lo tanto voto a favor de la propuesta del presidente. Diputada señora Chicardini. Sí, presidente, quiero también fundamentar mi voto. Yo lamento profundamente porque creo que este es un error estratégico. Esto pone en riesgo algo que mayoritariamente hemos dicho en esta sesión, que hay voluntades de poder subsanar el error cometido. Pero ¿sabe qué? Siento de que acá hay más interés de sacar réditos políticos que ganas y compromisos de resolverle el problema de empleabilidad a trabajadores y trabajadoras de la empresa Pacific Blue. De verdad, presidente, se lo digo con mucha responsabilidad.
y me hago cargo de mis dichos. Vuelvo a insistir, presidente, dejemos espacio para conversar, para llegar a acuerdos. Estamos dando un triste espectáculo a quienes nos están siguiendo el día de hoy. Porque no somos capaces ni siquiera de entendernos. No estamos empatizando con la estrategia que nos pueda hacer lograr el objetivo final, que es que precisamente existan los debidos equilibrios para no generar la afectación a una empresa que genera empleo, pero al mismo tiempo mejorarle las condiciones de captura a la pesca artesanal, porque significa justicia, porque se lo merecen. Entonces, presidente, yo voy a votar en contra de dividir el informe, sin perjuicio de que yo entiendo, y la Secretaría podrá también aclararlo, pero lo que yo entiendo, según la información que tengo a la mano del reglamento, es que hoy día se puede rechazar la solicitud de dividir este informe final, pero la sesión siguiente se puede volver a solicitar la votación de volver a dividir, ¿no es cierto?, el informe final. Yo espero que en ese intertanto, presidente, tengamos la capacidad, tengamos las alturas de mira, la responsabilidad por el cargo que hoy día ostentamos, que es darle respuesta a tantos trabajadores a lo largo de nuestro país. Y que yo sí estoy disponible a llegar a acuerdos, y creo que la solución viable era la gradualidad. Creo que faltó tiempo, creo que esto lo hicieron de manera apresurada, y adelantarnos a tomar una decisión nos va a hacer incurrir nuevamente en un error que no va a haber vuelta atrás. Gracias. Votó negativamente, ya. Diputado, señor. Gracias, senador. Diputada. Diputada. ¿Ah? No, en contra. Diputado, señor Bobadilla. Presidente, lo dije hace un par de horas atrás. El Ejecutivo no me termina de sorprender. Por su intermedio, presidente. Un ministro que estuvo ausente prácticamente en el 100% de la discusión, hoy día nos dice: busquemos acuerdos, busquemos los espacios. Espacios ni acuerdos que estuvo dispuesto a promover el subsecretario aquí presente, porque siempre actuó con prepotencia y arrogancia. Y hoy día esta comisión ya tiene un pronunciamiento, ya se fijó un fraccionamiento. ¿A qué le temen el subsecretario y el ministro? A que se vote, ¿ya?, la propuesta del presidente cuando está dentro del reglamento. Discúlpenme, pues, deberían haber hecho la pega antes. Es más, discúlpeme, presidente, cuando el ministro dice que ha conversado con todos los parlamentarios, lo dijo ayer, hoy día, discúlpeme, ministro, no siga mintiendo igual que el subsecretario. Conmigo no ha conversado, y estoy seguro que con muchos de los de acá presentes no ha conversado. Y por eso, presidente, presidente, yo respaldo la propuesta que usted ha hecho. ¿Podría retirar su palabra? Sí, por cierto, presidente, y respaldo la propuesta que usted ha hecho porque se ajusta a reglamento. Y como usted está haciendo uso de las facultades que el reglamento le entrega, yo, por cierto, lo respaldo, porque el resto no estuvo dispuesto a llegar a acuerdo antes. ¿Por qué ahora? A favor. Gracias, diputado. Diputado, señor Brito. Aquí se ha hablado mucho y creo que no se conoce tanto la realidad del funcionamiento de quienes se dedican a esta actividad. Los pescadores que son merluceros son botes de 8 metros, son botes que se dedican exclusivamente a la merluza, y es por eso que empujamos la ley de fraccionamiento para nuestra gente entre Coquimbo y el Biobío, y me parece que es un contrasentido buscar dividir a la pesca artesanal, que además también, habiendo datos oficiales de cuántos kilos de pescado necesitan las plantas de proceso de Pacific Blue y habiéndole entregado más de lo que han procesado en toda su historia, me parece que aquí se intenta utilizar políticamente esto para favorecer a un grupo que espero no tenga cabida en la sala de la Cámara y del Senado.
Por eso voto en contra de la solicitud de separar las pesquerías, porque la merluza no es una de las 21 pesquerías, es la principal pesquería. Y así como la industria captura especies, exclusivamente ella, nosotros sentimos que la merluza tiene que estar en su mayoría en la fracción artesanal, pero no toda, porque hay que garantizar los puestos de trabajo de las plantas de proceso. Y eso lo garantiza el fraccionamiento que hemos alcanzado y queremos defender a la sala de ambas cámaras. Por eso voto en contra de la solicitud de separar la votación. Gracias, diputado. Diputado, señor Ramírez. Diputado, señor Romero. Presidente. Sí, yo quisiera solo hacer algunas precisiones. Toda mi vida parlamentaria, toda, y eso lo puede dar cuenta, ¿no es cierto?, todas las organizaciones de la pesca artesanal, he votado a favor, ¿no es cierto?, del mundo de la pesca artesanal. Toda mi vida. Muchas veces en confrontación con algunos sectores del mundo empresarial, industrial y salmonero, en particular en mi región. Pero hoy día no puedo aceptar que la compañera que yo le tengo mucho aprecio, la compañera Chicardini, diga que debemos optar por los debidos equilibrios. Cuando en la Cámara de Diputados, discúlpeme, aprobaron 70-30. Y eso era terminar con la industria. Era derechamente terminar con la industria. Eso es lo que se aprobó en la Cámara, que no le mintamos al país. Estoy hablando de la situación que está generando, ¿no es cierto?, lo que han planteado, ¿no es cierto?, aquí todos los parlamentarios, el tema de la empleabilidad. Entonces, cuando hablamos de debido equilibrio, no hubo un debido equilibrio ya tampoco. O sea, se cambió de un 60-40, que yo también lo encuentro un exceso, el 60-40 a favor de la industria. Quiero ser claro en eso. Por eso aquí no se cierra ninguna posibilidad de que haya entendimiento en las semanas que se aproximan. Tenemos que avanzar hacia entendimiento. O sea, se genera una puerta tremendamente importante para que podamos llegar a acuerdos y ambos sectores queden conformes, que fue la propuesta que yo mismo como presidente hice en la sesión pasada y que fue rechazada por el propio diputado Brito, entre otros. La rechazaron el 50-50, dijeron que no había cabida para eso. Hoy día, algunos, ¿no es cierto?, plantean de que estamos dando un triste espectáculo. No, estamos hablando de cara al país, diciendo, mire, ¿sabe qué? Tenemos que felicitarnos quizás entre todos porque llegamos a acuerdo en el 95% de las pesquerías de Chile. Y eso nunca antes había ocurrido. Porque antes no se votaba pesquería por pesquería, se votaba el paquete completo. El propio Ejecutivo lo ha reconocido así. Primera vez en una ley de pesca que se vota pesquería por pesquería. ¿Qué más transparente ante el país? Y claro, y tenemos discrepancia en una pesquería, que es la merluza común. ¿Por qué? Porque a pesar de que votamos a favor de la pesca artesanal en todas las otras, en todas, hay crecimiento, incluso en esta también hay crecimiento importante, aquí también está el clamor de otro tipo de trabajadores, que son tan importantes como nuestras pescadoras y pescadores, que son las trabajadoras de la industria, mayoritariamente mujeres, que algunos no quisieron visitar. Yo visité las plantas y conversé con ellas. Yo no me fui a reunir con los empresarios, me fui a reunir con las trabajadoras. Y ella, y ahí está el alcalde que, ¿no es cierto?, sabe de esa visita que realizamos como comisión, nos dimos cuenta de que ellos también tienen incertidumbre, tienen miedo de perder sus trabajos. Entonces aquí se abre con esto la posibilidad de que mejoremos la situación y que también ocurra lo que aquí se dijo, que respecto al tema de la pesca ilegal que existe, y fuerte en esta área, también hayan registros que permitan, ¿no es cierto?, que los desembarques, como lo decía el propio diputado Romero y el diputado Bobadilla, también, ¿no es cierto?, avancemos en esa materia, porque no sacamos nada hoy día de tener un fraccionamiento si no vamos a tener merluza sobreexplotada en 2 años más, producto de todo esto. Entonces yo voto, por cierto, a favor de aquello, y repito, esta es una invitación a que no es contradictorio a lo de Daniel Núñez, del senador, no es contradictorio, yo creo que se abre la puerta para que avancemos. Si es con gradualidad o no, lo definiremos, pero también quiero que se sepa que la propuesta, porque puede quedar hacia afuera, oye, no quisieron votar la propuesta conciliadora de Núñez, y la propuesta conciliadora de Núñez era llegar al mismo 52-48 en 2 años más. O sea, no era una... ¿Era así o me equivoco? Por eso, pero vamos a llegar a un acuerdo. Pero podemos llegar a un acuerdo y vamos a avanzar. No es contradictorio. No es contradictorio. Voto a favor. Aprobado la propuesta del presidente. 6 por... 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6 a favor, 4. Lo que yo señalaba era que para algunos es un despropósito el 70% artesanal y el 30% industrial, pero en el caso de lo que se aprobó para la región de los lagos, es un 70% artesanal y 30% industrial para la merluza que hay allá. Entonces, yo pido que nos apeguemos a la realidad, porque pareciera que algunos acá
se aseguraron con su región para entregar el resto, y yo creo que es evitable el show que están montando a raíz de esto, y esperamos que en la sala del Senado y de la Cámara los parlamentarios tengan que tomar una decisión. Si mantienen el fraccionamiento, diputado Brito. Disculpe, presidente, Sí. yo lo escuché. Si mantienen el fraccionamiento de la ley Longueira o el acuerdo de la comisión mixta. Gracias. Mira, con el mismo respeto que tú has hablado en esta comisión, yo no te acepto que digas eso, que nos aseguramos para la región. Yo trabajé con los pescadores, yo lo que decía aquí en la comisión también lo decía, ¿no es cierto?, afuera. A mí me gustaría mostrar tu intervención en la sala, cómo maltrataste al Senado diciendo cosas falsas, que no recibimos a nadie, que no escuchamos a nadie. Eso es una Comisión de cuestión Hacienda, falsa. presidente, yo se lo Por dije, favor. se lo aclaré. Yo veo que usted tiene una animadversión para pelear conmigo cuando No, en no, realidad no. esto Ya es no más es importante necesario, que cualquier chicos, cosa. No es necesario. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se termina. Ya, tenso. Estuvimos ahí revisando los argumentos, en contra, a favor. Sigue bien compleja la discusión de esta ley de fraccionamiento. Recordemos que hay un punto, una pesquera, en este caso de la merluza común, que es la que genera polémica por la situación de los datos, y finalmente se toma la propuesta por parte del presidente de la instancia, la comisión mixta, el senador Espinosa, de dividir la votación. Se estaba solicitando por parte de algunos parlamentarios del oficialismo que se esperara, que se tomara el tiempo. El senador Espinosa decía son 3 semanas, digamos, y que finalmente también se pudiera incorporar cierta gradualidad a la cuota, esta cuota de 52% y 48%. Vamos con Giselle Vergara porque, claro, ya se termina la sesión de la comisión mixta por hoy, pero evidentemente hay reacciones y también distintas miradas sobre un tema que ha sido parte no solamente ahora esta semana, sino de otros tiempos, de otros minutos, en términos justamente de lo que ha sido este punto en particular, el proyecto de ley de fraccionamiento, como se ha mencionado, el corazón del proyecto de ley de pesca del gobierno, donde lo destacaban también en la sesión. Se ha llegado a consenso en la gran mayoría de las pesqueras, de los productos del mar, pero en términos de la merluza común, que tiene un peso importante, digamos, en la industria pesquera artesanal y también industrial, están las divergencias, y por sobre todo también en una polémica que tiene este punto de vista legislativo, pero también político, que es lo que pasa con el subsecretario de Pesca, Julio Salas, luego de que se reconociera por parte de su superior, en este caso el ministro de Economía, hace algunos días, de que uno de los datos que fue incorporado, entregado, digamos, por el subsecretario en este sentido, el que tiene que ver con cuánto se ha capturado en términos de la cuota actual de merluza. Los privados, Pacific Blue en este caso, dijo que no era así. Finalmente se habla de un error, de una desactualización. Vamos a hacer una pausa, seguimos con este y otros temas, por supuesto, aquí en Noticias 24. No se vayan. Estamos nuevamente en el Congreso Nacional, termina la sesión de la comisión mixta que estaba revisando el proyecto de ley de fraccionamiento pesquero. Está Giselle Vergara con lo que ha sido una discusión que a rato estuvo bastante tensa, ¿no, Giselle? ¿Qué tal? Sí. Hola, ¿cómo estás, Nico? Bastante tensa y duró mucho más de lo programado durante esta jornada, esta comisión mixta que estaba programada para poder terminar con las diferencias entre lo que planteaba la Cámara de Diputados y también el Senado con respecto al fraccionamiento de la ley de pesca. Una jornada que era clave para la discusión que se va a dar en el Senado durante los próximos días y con una polémica también, Nico, que venía en torno a estas cifras erróneas que se habían entregado durante la jornada anterior en la comisión mixta en este debate al fraccionamiento pesquero, que derivó en una votación con información equivocada y con toda la crisis que también se generó a propósito de esta votación con el anuncio del cierre por parte de Pacific Blue en el Bío Bío. Es parte como de los antecedentes de lo que ocurre y cómo llegamos a las definiciones de esta jornada que había costado mucho poder llegar a acuerdo, poder conversar entre las distintas partes con una negativa a poder tener, por ejemplo, en la sala al ministro, también al subsecretario en una primera instancia, con estas insistencias a la renuncia del subsecretario también de Pesca y con las definiciones que van a permitir que finalmente llegue a la sala de la Cámara de Diputados, también a la sala del Senado y se pueda despistar esta ley de fraccionamiento con complicaciones en lo que tiene que ver con la distribución de la merluza, por ejemplo, con una votación que rebajaba la cuota de los
los industriales a un 48% y en los artesanales con un 52%. En estos minutos estamos esperando al ministro de Economía, también al subsecretario de Pesca, sí, que puedan conversar con nosotros para poder explicarnos los alcances y los detalles. Mira, Nico, ya se está instalando el ministro acá para poder escucharlo también y conversar con nosotros. Ministro, estamos en vivo para 24 horas, preguntarle por cómo queda finalmente esta discusión, esta comisión mixta que había sido esperada acá en el Congreso y que va a permitir definir los lineamientos para poder llegar el proyecto a la sala. Bueno, lo primero que me gustaría señalar es que el trabajo de esta comisión mixta va a continuar. Como ustedes bien saben, en el caso de 20 pesquerías, tanto el Senado como la Cámara de Diputados ha llegado a un acuerdo y por lo tanto esas pesquerías ya están zanjadas. Hay además el caso de la sardina y la anchoveta para el norte, en cuyo caso hay una unanimidad por parte de la comisión mixta, y lo que queda pendiente es el tema de la merluza, en que hay una definición, ¿no es cierto?, hasta ahora de 52-48 a favor del sector artesanal. Algunos parlamentarios hicieron una propuesta de tratar de buscar un acuerdo que tuviera que ver con la gradualidad. Nosotros pensamos que esa propuesta todavía se puede trabajar, lo dijo el presidente de la comisión, el senador Espinosa, que todavía se puede llegar a un acuerdo en ese espacio. Y por ahora, además, está pendiente la discusión respecto a cómo se va a financiar este proyecto de ley. Nosotros hemos manifestado como Ejecutivo que el financiamiento es algo muy, muy relevante. Yo por ahora, lo único que me gustaría enfatizar es que como Ejecutivo somos de la postura que todavía es posible, en la única pesquería que nos falta llegar a un acuerdo más amplio, todavía es posible llegar a ese acuerdo para de forma tal que logremos replicar lo mismo que hemos logrado en las otras 21 pesquerías. Y ese va a ser el trabajo que nosotros vamos a hacer durante estas 2 semanas, que son las 2 semanas que vamos a tener hasta la próxima vez que se pueda juntar esta comisión mixta. ¿Esta comisión mixta entonces va a sesionar ya después del mes, comenzado el mes de junio o a fines de mayo, para ser más específico? Lo que sucede es que las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, tienen una semana de receso distrital que no coincide. Por lo tanto, van a pasar 2 semanas en que se pueda juntar nuevamente esta comisión. Y creo que van a ser 2 semanas, por un lado, para poder avanzar en materia fiscal, en que lleguemos a un acuerdo que permita financiar de forma responsable este proyecto de ley, y por otro lado, eventualmente avanzar en propuestas que acerquen las posturas en materia de merluza. Lamentablemente, en el caso de la merluza, no hemos logrado el equilibrio que tenemos en las otras pesquerías, en que hemos logrado mejorar de manera sustantiva el sector artesanal, pero sin por ello poner en riesgo a la industria. Nosotros estamos convencidos como Ejecutivo que es posible lograr ese equilibrio y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Muchas gracias. Sí. Vamos a escuchar las palabras también del subsecretario de Pesca a propósito del error que se conoce de los datos que se entrega a la comisión mixta y que era señalada por parlamentarios como una votación errónea. Las solicitudes también de su renuncia y las responsabilidades que podría haber tenido el subsecretario en la interpretación de los datos a partir de los diputados. Sí, gracias. Hoy día se presentó en la comisión mixta un reporte detallado de cuál fue la información que se entregó en la sesión anterior. Allí se explicitó que lo que se había presentado era un cuadro que había sido incorporado a la discusión al momento del inicio del proyecto. Esto es septiembre del 2024 y por lo tanto no correspondía a la situación del 2024 en su conjunto, sino que a la fecha de septiembre del 2024. Se entregó la información actualizada, se explicitaron cuáles eran los datos y además se mostró con claridad que la cifra que se había entregado era una cifra que mostraba efectivamente una diferencia de captura tanto en el sector artesanal como en el sector industrial, lo que deja a las claros el hecho que no se buscaba perjudicar o afectar el interés de uno de los dos sectores, sino que simplemente fue una falta de actualización que fue corregida ahora con una información completa que ya cuenta toda la comisión y con la cual puede tomar las decisiones que estime pertinentes. Subsecretario, ¿ha podido limar asperezas con los parlamentarios? ¿Ha podido se van a tomar responsabilidades administrativas? Ayer un representante de la Subsecretaría de Pesca dijo en la Comisión de Pesca que había sido justamente la división técnica de la Subsecretaría quienes habían cometido este error. ¿Hay algún sumario y alguna toma de decisiones al respecto?
No, esto no es un error de la división técnica como usted señala, es un error que se produce en el equipo de mi gabinete y la responsabilidad respecto de esto lo ha asumido ya directamente en la comisión. Se le consulta por las responsabilidades a propósito de los errores que fueron presentados en los informes a la comisión mixta de la semana pasada. Repito, este es un error técnico de falta de actualización de una información, que incurrió en mi equipo de gabinete y que yo reproduje, y como al reproducirlo yo asumo la responsabilidad de esa falta de información. Secretario, a propósito de las responsabilidades, ¿ha podido limar asperezas con los parlamentarios a propósito de eso? Sí, se le consulta por la polémica en reiteradas ocasiones y por yo no estimo que es necesario ni que no es necesario. Los cargos de las autoridades políticas están siempre a disposición de la máxima autoridad del gobierno, y a lo que nos hemos abocado en estos momentos es a resolver un problema que, como ha planteado el ministro, es un problema de fondo. Aquí hay una cuestión que es más de fondo, que es lograr efectivamente que tengamos un fraccionamiento válido para las 22 pesquerías que fueron ingresadas en el proyecto. Hasta el momento hemos logrado ese amplio acuerdo con 21 pesquerías y nos falta una, que es la que queremos resolver. Esa es la tarea a la que estoy abocando todo mi esfuerzo y esperamos poder llegar a buen puerto al término de la comisión mixta. Muchas gracias. Ahí teníamos las palabras del subsecretario de Pesca, también del ministro de Economía, con estas informaciones que nos entregan a propósito de que esta comisión mixta va a seguir trabajando a propósito de este punto que todavía no hay concreción, que todavía no hay acuerdo, que tiene que ver con la merluza. Vamos a escuchar más declaraciones de parlamentarios que participaron de la comisión. Ha costado mucho comprobar que en la antigua ley de pesca existió un pago, cohecho, sobornos para favorecer a determinadas empresas. Ha costado mucho sacar de la Cámara la nueva ley de pesca. Se tuvo que dividir y avanzar solo el fraccionamiento. Ha costado mucho llegar a este momento. Quisiéramos que el Ministerio de Economía hubiera respetado el acuerdo que suscribió hace un par de días atrás. Pero como eso ya no ocurrió, vemos con mucha preocupación como en este Congreso, en este momento, se intenta revivir la ley Longueira. Se intenta revivir una ley hecha a la medida de determinadas empresas que además han entregado información falsa, porque hoy desmentimos que el acuerdo de la comisión mixta no tenga cuota suficiente para alimentar las plantas de proceso de Pacific Blue. En toda su historia, Pacific Blue, 9 años de historia, según datos de Cernapesca, han procesado un promedio 11.000 toneladas, lo que es mucho menor que la cuota asignada del 48% para el sector industrial, que la mayoría recae en Pacific Blue. Por eso, la Sala del Senado y la Sala de la Cámara tendrán que tomar una decisión. Si mantienen el fraccionamiento del 60% industrial que la ley Longueira fijó, o bien aceptan el acuerdo de la comisión mixta de un 52% para la pesca artesanal y un 42% para la fracción industrial, garantizando la cuota para el funcionamiento de las plantas de proceso. Quiero además destacar que en el caso de las regiones del sur se logró un 70% artesanal y un 30% industrial para la merluza del sur. Sin embargo, entre Coquimbo y el Biobío no hemos logrado la mayoría suficiente, hemos cedido de un 70 a un 52 para garantizar las plantas de proceso y aún así para algunos ha sido insuficiente. Seguir escuchando reacciones de parlamentarios que participaron de esta comisión mixta durante esta jornada. Escuchamos a la diputada Hace ya Chicar. bastante años que Pacific Blue viene desvinculando trabajadores. Este error de información fue la excusa perfecta para poder excusarse en un cierre inminente, pareciera ser, por sus problemas financieros, lo que se ha resuelto en la comisión mixta hace días atrás. Y lo encuentro lamentable, porque eso habla muy mal de justamente una empresa que pone por delante a los trabajadores y nos obliga a transparentar la información que no nos hubiese gustado decir. Acá hay una empresa que efectivamente ha dado cifras que evidentemente a todas luces tenía complejidades a la baja en términos de la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de este negocio, pero que nos pone a los trabajadores en contra, cuestión que nosotros evidentemente no vamos a caer en ese juego.
¿qué duda cabe de que acá hay ánimo de darles garantías a esos trabajadores de la industria, pero al mismo tiempo también a trabajadoras y trabajadores de mar del sector de la pesca artesanal? Entonces, lo que no nos hubiese gustado era que precisamente hoy día en la comisión mixta nos hayamos adelantado en votar lo que es este informe para dejar la merluza común en un informe en particular y el resto de los puntos en otro, porque es lamentablemente decir de que pareciera ser que algunos quieren sacar más bien réditos políticos más que resolverle el problema a esos pescadores y pescadoras. Y nosotros no estamos disponibles a caer en ese círculo vicioso, tortuoso, que le hace tan mal a este Congreso Nacional. Acá hay una mancha corrupta que le pesa al Congreso Nacional y que evidentemente teníamos la obligación de reivindicar esa transparencia que hoy día los chilenos esperan de los parlamentarios y entonces en el parlamentarias. Congreso, tras Por lo esta tanto, comisión cuando mixta, dijimos respecto con al proyecto de toda ley de claridad, fraccionamiento, seguimos muy atentos y analizamos también lo que ha sido esta sesión el día de hoy.